Doctrina espírita para principiantes. Introducción al estudio de la doctrina que ilumina conciencias y consuela corazones. Capítulo 1. La doctrina espírita. Los continuadores. Innumerables investigadores se sumaron a la causa espírita, así como notables médiums, entre ellos Daniel Douglas Home, levitación; Eusapia Paladino, materializaciones, estudiada por César Lombroso, el gran criminalista italiano; Florence Cook, estudiada hasta la saciedad y llevada al laboratorio por Sir William Crookes, quien llegó a comprobar la realidad de los fenómenos de materialización de King espíritu. Otros estudiosos como Leon Denis, Gabriel Delaine, Camille Flammarion, Alexandre Aksakov, Gustave Gelley, Sir William Barrett, Sir Oliver Lodge, Ernesto Bozzano, Albert de Rochas y el destacado Nobel de Fisiología Charles Richet dieron continuación a las investigaciones. Leon Denis, 1846 a 1927, considerado como uno de los principales seguidores de Allan Kardec y propagador de la doctrina espírita, escribió diversos libros como Cristianismo y Espiritismo, Después de la muerte, El problema del ser, del destino y del dolor, entre otros. Su mensaje ampliamente expresado era: siempre adelante, siempre más lejos, siempre más alto. Camille Flammarion, 1842 a 1925, famoso astrónomo francés que se sumó a las filas espíritas, gran amigo de Allan Kardec, a quien llamó el buen sentido encarnado. Amalia Domingo Soler, 1835 a 1909, conocida como la Gran Dama del Espiritismo. Amalia es considerada una de las mayores médiums y escritoras espíritas de España. Fomentó el primer Congreso Espírita Internacional en 1888 y fecundó los movimientos espíritas nacientes en varios países de América Latina. Escribió diversos libros, entre ellos Memorias del Padre Germán, Ramos de Violeta, Te perdono y La luz de la verdad. Gabriel Delaine, 1857 a 1926. Junto con Leon Denis, fue el discípulo más próximo de Kardec. Fundó la Revista Científica y Moral de Espiritismo. Escribió diversos libros, entre ellos El espiritismo frente a la ciencia, El fenómeno espírita y La evolución anímica. Sir William Crookes, 1832 a 1919, sabio eminente, quien había aportado nuevos conocimientos de física, considerado la mayor autoridad de ciencia en Inglaterra en 1878. Estudió a la medium Florence Cook y al espíritu King, a quien la pesó, midió, tomó la temperatura y el pulso, examinó el vestido, uñas y cuerpo, tomándole 18 fotografías. Con experiencias repetidas en el laboratorio, concluyó el 31 de mayo de 1875
y escribió a la Sociedad Dialéctica de Londres: los señores me solicitaron observar si los fenómenos son posibles, mas yo les diré, no solo son posibles, son reales. Fue condecorado por la reina Victoria como Sir. Charles Richet, 1850 a 1935. Premio Nobel de Fisiología en 1913. Descubridor de la soroterapia y padre de la metapsíquica. Tuvo un papel fundamental al desvendar los fenómenos anímicos. Pierre Gaëtan Leimier, pionero espírita, continuador de la Revue Spirit y editor de obras póstumas. César Lombroso, 1835 a 1909. Científico mundialmente conocido por sus trabajos en el campo jurídico. Lombroso fue uno de los mayores médicos criminalistas del siglo XIX. Se tornó espírita después de realizar experiencias mediúnicas con Eusapia Paladino, cuando en una sesión participó de la materialización del espíritu de su propia madre. Escribió el libro Hipnotismo y Mediunidad. Daniel Douglas Home, 1833 a 1866. El mayor médium de efectos físicos. En 1868, Home, al estar en uno de los cuartos del tercer piso del Hotel Ashley House, delante de varias personas, levitó saliendo por una ventana y entrando por otra. Fue estudiado por Sir William Crookes y por Allan Kardec. Eusapia Paladino, 1854 a 1918, estudiada por Lombroso, Richet y diversos investigadores. La famosa medium italiana producía golpes, levantaba objetos diversos, como campanas, que sonaban en forma ruidosa. En Brasil, por 1865, comienzan a aparecer los primeros centros espíritas. En 1869 es publicado el primer periódico espírita Eco de Além Túmulo, Eco del más allá de la tumba, por Luis Olimpio Teles de Meneses. Surge la figura del doctor Adolfo Becerra de Meneses, quien da un gran impulso a la difusión espírita brasileña. Posteriormente renacen en Brasil varios médiums como Francisco Peixoto Lins, conocido por las materializaciones luminosas, donde los espíritus aparecen corporizados irradiando luz. Eurípedes Barçanulfo, Ivonne Amaral Pereira, Divaldo Pereira Franco y Francisco Cándido Xavier, Chico Xavier. Entre 1926 y 1932 se reunieron informaciones provenientes de una gran cantidad de comunicaciones recibidas mediúnicamente en el Departamento de Psicología de la Universidad de Duke, Carolina del Norte, Estados Unidos, dirigida por el matrimonio Riné junto al profesor Carl Zener, iniciando un nuevo orden de experimentos, los llamados EPSI o extrasensoriales. La parapsicología sucedió a la psíquica Recherche, Inglaterra, y a la metapsíquica, Francia. En 1963 se inician los primeros estudios de psicobiofísica, ciencia que estudia los fenómenos EPSI, fenómenos que interfieren en el cuerpo a nivel emocional y mental. Luego surge la psicotrónica, que estudia la paranormalidad registrada a través de aparatos electrónicos y la transcomunicación instrumental, TCI.
aún en etapa experimental, permitiendo contactos espirituales a través de instrumentos electrónicos como los grabadores, el Spiricom, el Vidicom, las computadoras, etc., con los cuales se captan mensajes e imágenes interdimensionales, confirmando lo que había sido comunicado por los espíritus superiores a Kardec. Francisco Cándido Xavier, 1910 a 2002. Con más de 400 libros psicografiados, el brasileño Chico Xavier es considerado el mayor médium psicógrafo de todos los tiempos. En 1981 recibió cerca de 10 millones de firmas para recibir el Premio Nobel de la Paz. Humildad y caridad son palabras que designan perfectamente a este gran misionero de luz. Cosme Mariño, 1847 a 1927. Periodista argentino, fundador de la Confederación Espiritista Argentina, CEA. Dedicó su vida a la difusión del espiritismo en Argentina. Divaldo Pereira Franco, nació en 1927. Medium, psicógrafo y psicofónico. Ya publicó cerca de 200 libros de temática variada, bajo la orientación de Joana de Angelis, su mentora espiritual, con 11.000 conferencias dictadas en todo el mundo. Divaldo es considerado el mayor orador espírita en la actualidad. Adolfo Becerra de Meneses, 1831 a 1900. Respetado político brasileño, fue conocido como el médico de los pobres. Ocupó la presidencia de la Federación Espírita Brasileña los años 1889 y 1895 a 1900. Trabajó por la unificación del movimiento espírita en Brasil, considerado como el apóstol del espiritismo brasileño. Friedrich Jürgenson, en 1959, el cineasta sueco grabó El canto de pájaros en una isla. Al verificar la cinta, detectó que habían voces extrañas, llamándolas voces paranormales. Jürgenson llegó a tener miles de mensajes del mundo espiritual grabados, considerado uno de los pioneros de la transcomunicación instrumental, TCI. En 1969 fue condecorado por el Papa Pablo VI con la Orden de San Gregorio el Grande por este trabajo. Konstantin Raudiv, 1906 a 1974, filósofo y psicólogo nacido en Letonia, fue pionero en la TCI en Europa. A partir de 1964 se dedicó a la investigación de las voces, dejando archivados 72.000 mensajes grabados. Dr. Raymond Moody, Jr., el famoso psiquiatra norteamericano, autor del bestseller Life After Life, Vida después de la vida, junto con la doctora Elizabeth Kubler-Ross, son investigadores de las experiencias cercanas a la muerte. Vidicom, aparato televisivo que permite captar imágenes del otro lado de la vida. En las fotos aparecen Konstantin Raudiv superior y Friedrich Jürgenson inferior, al lado izquierdo cuando estaban encarnados y al lado derecho sus imágenes después de desencarnados. Mostraremos la fotografía más adelante. Joseph Banks Rinne, el padre de la parapsicología, investigó las funciones EPSI en la Universidad de Duke, Estados Unidos, donde creó un laboratorio para el estudio de estas experiencias
usando el método experimental.